En este caso, dentro de la plataforma dentro del laboratorio, hay como se llama un ejemplo, pero voy a hacer una pequeña actualización y voy a enfocarme un poquito más en buenas prácticas y en otro tipo de ejemplos, ¿ya? Pero pueden seguir el mismo que está en el archivo de desarrollo, que también viene a ser lo mismo, pero yo en este caso voy a enfocar, como les mencionaba, voy a hacer unos pequeños ajustes para, para tener más actualizado el tema de las buenas prácticas, el tema de las APIs y algunos puntos adicionales, adelantando, ¿correcto? Bien, vamos a ver acá. En este caso vamos a variar. Ahora que acuerdo, con ustedes estamos usando esta base de datos, ¿correcto? Database, servicios web y CRUD, ya. Para este primer ejemplo, para este primer proyecto, entrando en lo que es Web API, ¿sí? Servicios web, voy a reutilizar esta misma tabla. Pero ustedes han visto cómo se maneja en el caso de, digamos, mediante Store Procedures, ¿sí? Mediante procedimientos almacenados, creamos aquí, ¿listo? Esto va a ser tradicional, ¿sí? Y lo pueden utilizar también. Ahora, vamos, en este caso del ejemplo, yo voy a tratar de manejarlo por un ORM, ¿sí? Al menos para lo que son CRUD, un ORM te ayuda, digamos, para poder agilizar el proceso, ¿ok? Un ORM, en este caso, el más tradicional que ustedes van a ver, hay dos, uno que es Entity Framework y el otro que es Dapper, ¿listo? Para esta sesión vamos a utilizar lo que es Entity Framework. Entonces, vamos a instalar ese complemento para, para este proyecto, ¿ok? Hay una diferencia cuando manejamos Store Procedures y Entity Framework, ¿no? Aquí básicamente el control lo está teniendo la base de datos, ¿sí? Y cuando manejamos un ORM, ¿sí? Que es un objeto de modelo relacional que se trabaja básicamente desde el lado de la aplicación, ¿sí? Desde el lado de la aplicación, o sea, en el backend básicamente. Entonces, él toma el control sobre la base de datos, o sea, hace una conexión directa hacia la base de datos. ¿Ok? Esa es básicamente la diferencia. ¿Cuál es el tema de las buenas prácticas? Que en realidad si tú manejas lo que es para un tema de un CRUD, Entity Framework o Dapper u otro ORM, ¿sí? Es recomendado, ¿sí? Pero cuando ya manejas el tema de transacciones o manejas el tema de alguna reportería o consultas que pueden ser muy pesadas, es mejor trabajarlo por un procedimiento almacenado. ¿Estamos? Entonces, en tema de por qué se crearon los ORM, porque básicamente permitía al desarrollador, ¿sí? Trabajar mucho más rápido en conexión a cuando se conecta a una tabla o múltiples bases de datos, ¿sí? Más era aprender simplemente de acuerdo al código del lenguaje de programación, en este caso un API Fluent, que viene a ser Entity Framework, ¿sí? Entonces, simplemente era la forma que podía programar, sin la necesidad de estar, digamos, haciendo un select, haciendo un update, haciendo un where, o haciendo unos joins, entonces ya no se complicaba en ese tema, ¿sí? Entonces, más rápido era hacerlo por un Entity Framework. Entonces, es lo que ayuda, digamos, los ORM. La desventaja con los ORM, sobre ese punto, es que, obviamente, la velocidad de desarrollo es más lenta porque tienes que ir al SQL, en SQL crear el procedimiento almacenado, y bueno, y el tema adicional, ¿no? Entonces, en tema de desarrollo, te complica un poco, ¿no? Te hace un poco más lento. Ahora, en tema del código, el código en general, básicamente el código todo está en la clase, ¿sí? Todo está en la clase en el proyecto Web API. Ahora, en el caso si yo manejo Store Procedures, tengo que crear una clase, como han visto en el proyecto anterior, crear un modelo, ¿sí? Creo una clase dentro de C# y también tengo que crear el procedimiento almacenado, ¿sí? Como que hago doble trabajo, en teoría, ¿no? No es mucho en realidad, pero es un poquito más. Entonces, bajo esas ideas es donde se trabajó lo que eran los ORMs hace buen tiempo, ¿no? Y aún siguen siendo utilizados.
¿ok? Pero un tema de si yo quiero afinar una consulta o una query, pues obviamente desde Entity Framework, o sea, desde la aplicación del back, no es posible eso, ¿sí? No es posible. O al menos es un poquito más complicado, ¿ok? Y en cambio, por el lado de la base de datos, hacer los procedimientos almacenados es mucho más óptimo, ¿sí? Por eso tienen sus pros y sus contras, por eso que les decía, si manejo todo el tema del CRUD sobre alguna base de datos, lo puedo manejar con Entity Framework, pero algún tema de reportería, un tema de procesamiento que puede ser pesado, manejarlo por un procedimiento almacenado, ¿sí? Es la recomendación, al menos como buena práctica que les digo, ya que vengo desarrollando bastante tiempo y también lo que se indica en la documentación, ¿ya? Ok, entonces vamos a usar por ahora esta misma tabla, ¿sí? De producto. Vamos a ver qué objetamos y vamos a crear acá un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Qué es esto? Es Jenkins. Ah, es este proyecto. Dame un segundo. Aquí. Desarrollo. Creo que quiero la carpeta, ¿no? Ya abrir acá. Ah, le da a abrir. Chistoso. Siempre, chicos. Ya está. Yo aquí en proyectos, por ejemplo, busco Web API y tengo aquí una que me dice ASP.NET Core Web API. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, hago clic aquí. Voy a hacer acá. Y la voy a llamar, ¿sí? En este caso, vamos app-producto API. ¿Sí? A producto API. Ya está. Pero a producto API, le digo siguiente. Me indica acá, digamos, cuál es el framework, igual como creamos el otro proyecto, el framework. Bueno, acá ningún tema de autenticación. ¿Sí? Configuración de HTTPS, por defecto está esto. Habilitar compatibilidad con API, también está activado. Utilizar controladores, listo. Simplemente le doy acá, crear. Listo. En mi caso estoy manejando lo que es NET 9. Sí. Creo que ustedes tenían NET 10 o NET 11. ¿No? Vamos a ver qué rápido. Vamos a ver si llegamos al menos al tema de listados. Ok, como parte aquí del proyecto, se fija, una vez creado el proyecto, tengo aquí las dependencias que estoy manejando. En este caso, yo pudiera agregar algunos paquetes Nugget, digamos, por ejemplo, en el anterior proyecto agregamos lo que era SQL Client para acceder al SQL Server. En este caso, nos vamos a buscar en Entity. Bueno, aquí hay properties, que son aquí básicamente en properties, voy a aperturar el archivo, como lo mencioné, acá es en qué puertos va a aperturar para la hora que voy a ejecutar este proyecto. ¿Sí? Cuando lo lance, él automáticamente va a crear un servidor y lo va a mandar por estos puertos, ¿no? El localhost, el 5212 y por 7203. ¿Ok? Ya está.
Entonces, yo puedo cambiar el puerto, ¿no? Si en el caso tenga otro proyecto que también está en ejecución y estoy utilizando el mismo puerto. Entonces, puedo cambiarlo, ¿no? No hay problema. Esto, ojo, esto es para la aplicación en local, ¿no? Cuando yo publico mi proyecto, no necesariamente voy a usar este puerto, va a usar el puerto que yo configure. ¿Listo? Configure en el IIS o configure en el Docker, ¿sí? U otro servicio. Esto es para ejecución local. Listo, acá tengo mi controlador, ¿sí? Acá tengo controller. Por defecto me da un controlador de ejemplo. Acá tengo un que hice, un weather, ¿sí? Un weather, acá, forecast controller. Me da un pequeño array, un array lista, y cuando voy a solicitarlo, hago un get, me va a saltar esto. ¿Sí? Este es el controlador que me está dando de ejemplo. ¿Sí? De ejemplo me da esto. Ok, entonces aquí yo tengo una carpeta de controllers, donde voy a crear todos los controladores. Ahora aquí depende de mí cómo yo manejo mi arquitectura. Y como decía, vamos a hacer una arquitectura en capa. Vamos a crear otras carpetitas donde vamos a manejar nuestro código, ¿no? Porque al final yo podría manejar dentro de mi controlador, ¿no? Pero por buenas prácticas necesitamos separar nuestro código, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la capa de presentación o exposición de la información, usamos los controles. Toda la capa donde va a manejar la lógica, validaciones, etcétera, es en la capa de servicios, ¿sí? O la capa de negocio, ¿listo? Y todo el tema simplemente de acceso a la data o a la base de datos, al context, va a ser a través del repositorio. ¿Ok? Listo. Vamos a ver acá. Vamos a ver que cargue el primer producto. Ya tenemos acá web controller, listo. Luego tengo acá, bueno, acá tengo una, bueno, esto es nuevo, creo, ya, una producto API.http. Esto es, digamos, un pequeño archivo que me va a permitir probar, ¿sí? Cada uno de los endpoints, ¿sí? Que yo voy generando. Entonces puedo colocar aquí las pruebas, por ejemplo, que estoy haciendo un get, ¿sí? Acá dice get, el nombre del IP, perdón, el nombre, claro, el nombre del IP o el host, y lo que es acá la API. Entonces yo puedo probar ese servicio directamente aquí. Pero lo común es que usamos otra aplicación cliente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Postman o puede ser la misma web, ¿no? Ahorita vamos a probarlo, ¿sí? Pero acá este archivo te ayuda a probar también. Simplemente tienes que colocar aquí así el método, ¿sí? El nombre de la API y qué es lo que estás mandando en la cabecera y en el body. Lo puedes colocar acá también, como un archivito. Sí, pero más fácil es tratar de usar, ¿cómo se llama? Un Postman o un Insomnio, ¿sí? Un API Dog, ¿sí? Para hacer pruebas. Mira, que yo, por ejemplo, está trabajando el día de hoy haciendo unos servicios. Ya se puso lenta. Ya. Entonces, ¿estamos? Ahora, igual, tengo acá mi archivo app settings, ¿sí? Mi archivo app settings donde van a estar todo el tema de configuraciones transversales para mi aplicación, ¿sí? Por ejemplo, las de conexión, algunos tokens o algunos parámetros generales, los manejo en app settings, ¿sí? Es mi repositorio para ese tipo de parámetros. Luego tengo aquí mi archivo program, igual que el otro proyecto, mi archivo program es donde indica todas las dependencias, todas las librerías que va a llegar a cargar mi proyecto. Estamos, construye básicamente la aplicación. Cuando empieza acá en AppRoom, recién está iniciando lo que es toda la aplicación. O sea, la exposición de todos los servicios de la aplicación. ¿Sí? Primero, si ustedes observan acá, carga las dependencias de sus controladores, carga librerías o aplicación, por este caso, OpenAPI, ¿sí? Usa lo que es redirección, autorización, ¿sí? Hasta acá también maneja un tema de autenticación, un map de con los controladores que existen y luego recién corre la aplicación, ¿no? Bueno, acá hay un archivito de un model, que este es para el controlador. Un model, no sé si lo creo. Que viene por default, pero ahorita lo vamos a eliminar. Ok, si yo inicio acá mi servicio,
Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí mi controlador. ¿Qué es lo que dice mi controlador? Dice, esto es un método get, ¿sí? Se está demorando en ejecutar. Un segundo. Ya se ejecuta. Lo que está indicando aquí, está creando un método, ¿sí? Bueno, muy aparte de un listado que genera un constructor, ha inyectado una dependencia de iLogger y luego ha creado un método, ¿sí? HTTP, ¿ok? Un HTTP que se llama Weather Forecast, ¿ok? Weather Forecast. Y que me está retornando, me dice una lista de 1 a 5, seleccionando Weather Forecast. Este es un modelo, ya está. Y le está dando aquí los parámetros. Todo eso lo está convirtiendo en un array y lo que está devolviendo es un array. ¿Sí? Está devolviendo un array. Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver esto, en qué puerto lo expuso. Lo estaba exponiendo. Vamos a ver aquí. 5212, ¿no? 5212. Weather Forecast. Mira, acá puedo tomar este ejemplo. Voy a crear mi post. A pesar de no tener post para hacer pruebas de las APIs, pero también vamos a usar un documentador dentro de nuestras APIs que es Swagger. En este caso, si quiero probar con otra herramienta que sea externa, uso Poga, ¿no? Entonces aquí le digo, este es localhost, HTTPS, HTTP, aquí es localhost, si no me equivoco, el IP era 5212, ¿no? 5212, sí. Mira, weather forecast. Ya está, 5212. ¿Dónde está? ¿Dónde vi la configuración? Launch 5212, localhost 5212. Vamos a ver. Ahí está. Entonces yo he hecho la petición a esa API, ¿sí? Al endpoint web forecast, ¿sí? Fíjense, lo invoqué al controlador y debe haberme devuelto 5 registros. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 registros, ¿sí? 5 registros en la estructura del model, ¿sí? Es lo que me indica aquí. ¿Dónde está mi controlador? Acá, me indicó el rango del 1 al 5, ¿sí? Hace un random. Listo, y la fecha la pone en la fecha, le agrega una fecha. Ya está, devuelve la fecha, la temperatura y el summary, ¿no? Un random, lo he puesto con un random también. Y ya está. Básicamente ya tengo acá mi proyecto API, ¿no? Entonces, esta es la interfaz, ¿no? Entonces, las demás aplicaciones lo único que hacen es conectarse a esta URL enviando lo que es el verbo, ¿sí? Fíjese aquí, el verbo que viene a ser get, post, put, patch, delete, ¿ok? Entonces, mediante ese tipo de verbo, más la URL o el endpoint, ¿sí? Y obviamente, si en algunos escenarios requiere enviar información al body, se envía, ¿no? Las cabeceras o una actualización, también. Y ejecutamos, me da un código de status que es 200, que significa que es OK, y me da acá una estructura, ¿no? Voy a tomar una estructura. Ya está. Entonces, de igual forma, vamos a ir creando nuestro servicio.
voy a detenerse aquí. Bueno, acá se está haciendo algo seteado porque está llamando a un array, ¿no? De un array con este modelo. Bien, vamos a ir estructurando nuestra arquitectura de nuestro proyecto. Vamos a ver acá. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Sí? Ya sabemos de dónde obtiene los datos para iniciar, ¿no? Ya, iniciamos entonces aquí. Tenemos aquí nuestro controller, ¿sí? Tenemos nuestro controller. Lo que vamos aquí es crear una nueva capa o una nueva carpeta. Le vamos a llamar aquí service. Vamos a agregar otra carpeta que va a ser para nuestro repositories, que es la capa de acceso a datos, ¿sí? Repositories, agregamos otra carpeta, que es aquí los models, ¿sí? Models. Ya, y en el caso de models también vamos a hacer una buena práctica que es usar lo que son patrones. Y dentro de esos patrones vamos a lo que es DTOs. ¿Sí? Los DTOs simplemente es una simplificación que se le usa de un modelo o de una clase para que pueda ser visible en la interfaz. ¿Sí? Ejemplo básico, yo tengo un listado de clientes, tiene cantidad de N campos, pero cuando alguien me pide una petición, get el listado de clientes, yo solamente quiero visualizar 3 campos, no quiero que se visualicen todos. ¿Sí? Si yo me mando directamente del model, va a visualizar todas las columnas. ¿Listo? Entonces, si yo solamente quiero filtrar, digamos, a la hora de visualizar algunos campos, utilizo un DTO. ¿Sí? Y vamos a usar un DTO. Por defecto voy a crear esta tabla que digo, la carpeta DTO. ¿Sí? DTOs. Bueno, su correcto es DTOs. Sí, vamos a crear un DTOs. Bien, tenemos nuestro control producto, pero primero vamos a hacer el tema de la cadena de conexión. ¿Sí? Primero tenemos que establecer la cadena de conexión. Vamos a ver acá, en App Settings. Ya sabemos aquí cómo creamos la cadena de conexión. Connecting Stream, ya está. Mi conexión se va a llamar Connex SQL. Listo, ya está. Ya, ahora tenemos que poner lo que es aquí, server. Vamos a poner igual a punto, ¿sí? O podemos poner acá nuestro localhost, ¿sí? Nuestro localhost, le digo aquí un database va a ser igual a lo que estamos usando aquí. Ya está. Digo aquí trusted connection, trusted connection. Estamos haciendo conexión no por un usuario, ¿sí? Aunque lo correcto sería que seamos un usuario. Vamos a tratar de hacer un usuario, ¿eh? ¿Cómo creo un usuario aquí en SQL Server? Me voy aquí, me voy acá a Security, ¿sí? Logins, y vamos a crear un usuario de tipo SQL, ¿sí? Para que no tome mi usuario de Windows, ¿sí? Ya hemos probado ahorita con conexión a Windows en el proyecto anterior. ¿Listo? Ahora vamos a la cadena de conexión, pero con un usuario específico, que es lo correcto en ambientes productivos, ¿sí? Aplicación productiva, yo tengo que tener un usuario. Voy a crear logins, ¿sí? En mi SQL Server. Un usuario acá, cuando creo un usuario me dice Windows Authentication o SQL Server, le digo, un usuario de SQL Server. ¿Cómo se llama? Vamos a llamar acá user, user Cybertech, ¿sí? User Cybertech. Password, en este escenario vamos a usar Cybertech, lo estoy poniendo en minúscula, 2026. ¿Sí? Cybertech
2026. Bueno, acá hay un tema de unas políticas que se tienen que crear, por ejemplo, forzar políticas de seguridad, fecha de expiración, fecha de cambio de password en el siguiente logueo, etcétera. ¿Listo? Pero esta aquí la vamos a desactivar por ahora. Lo único aquí que nos indica es de que deberíamos de crear un password seguro, ¿no? Que eso ya en realidad depende del DBA, ¿sí? Que cómo cree, ¿sí? A nosotros nos importa que nos esté el usuario y el password, ¿no? En este caso, para nosotros lo vamos a omitir, ¿sí? Pero la idea es que siempre creen un password seguro, ¿no? Que tiene que ser más de 8 caracteres, tiene que incluir mayúsculas, tiene que incluir minúsculas, tiene que incluir datos numéricos o un carácter especial, ¿sí? Es un password seguro. Ahorita estamos colocando Cybertech 2026. Voy a colocar de nuevo. Ya, voy a colocar, ya, algo seguro voy a colocar. Aquí, por defecto, debería seleccionar la base de datos, pero estoy poniendo así como... Vamos a ver acá, voy a poner dónde está nuestra base de datos. Solamente nuestra base de datos. Debe... ¿Es acá, no? Debe... Ya está. Esa es nuestra base de datos. Listo. Le voy a decir aquí, ok. No match. Ah. Ya. Ok. Listo. Ya tengo un usuario creado. ¿Sí? Ya tengo un usuario creado. Le voy a aperturar de nuevo, propiedades. ¿Sí? Y aquí donde dice User Mapping, User Mapping, me aparece todo el listado de la base de datos, ¿sí? Por defecto, cuando yo creo una base de datos, un usuario es público, o sea, puede ver el esquema, o sea, las tablas o la base de datos que existen, pero no va a poder acceder a ninguna de ellas, ¿ok? Hasta que le asignemos un rol. La idea es que aquí en roles no toquemos, simplemente debe estar en público. Ahora, si ustedes quieren que ese mismo usuario acceda a todita las bases de datos, le ponen como sysadmin. En este caso, como público, más bien en user mapping solamente le va a dar acceso a una sola base de datos. ¿Listo? En este caso busco mi base de datos llamada entonces, ya, te veo por acá. Te ves escrito acá. Listo. Sobre esta base de datos es la que recién yo le voy a dar lectura, data writer, o en sí le doy lo que es DB owner. ¿Sí? O sea, le digo que es propietaria de esta base de datos. ¿Listo? Propietaria de esta base de datos. A todas las demás, no. No va a poder ver, no va a poder editar, no va a poder actualizar. ¿Ok? Listo. Ya le digo OK. Ya está. Entonces aquí tengo user Cybertech. Vamos a ver acá. Entonces ya tendría que usar acá lo que es el Trace Connection. ¿Sí? Ya no sería necesario. Vamos a cambiar acá. Entonces aquí en Trace Connection podría cambiarlo. Le digo, la base de datos ya está OK. Y le digo que aquí el user ID va a ser igual a ¿qué? A user Cybertech, que es el que hemos creado. ¿Listo? Punto y coma. Password. ¿Sí? Password va a ser igual a, yo le he puesto Cybertech, la C mayúscula, Cybertech dólar 2026. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está? Entonces tenemos aquí el server, el servidor, que en este caso es localhost. Tenemos la base de datos database, que es igual a dbdswi CRUD. El usuario user ID, que es un usuario para SQL. Entonces digo, ¿sabes qué es? User Cybertech. Vamos a configurar acá. User Cybertech. ¿Sí? User Cybertech. Y el password le hemos puesto acá
Cybertech dólar 2026. ¿Estamos? Lo que puedo agregar acá es que me valida los certificados de seguridad. Sí, para ello siempre agrego, sí, Trust Server Certificates. ¿Sí? Server Certificate. Igual a eh, True. True, ya está. Ya está. Trusted Server Certificate. Ya es certificado de seguridad que lo valida nada más. Pero lo importante es esto aquí. Cuando yo manejo a nivel de usuario y password en SQL Server, utilizo esta forma. ¿Sí? Ya no uso el Trusted, ¿cómo se llama? Authentication. ¿Estamos? A ver qué me han dicho acá. Un backup de la BD.